pensamos en identificar a muchos organismos que pueden ser patógenos para el organismo. Pero claramente estos microorganismos no son visibles a simple vista, o muchos están esparcidos dentro del medio ambiente, ya sea en el aire, ya sea en el organismo, ya sea en la tierra, el agua. Por esa razón es que para nosotros la materia de microbiología toma como preámbulo estas imágenes que vemos a mano derecha, como estos microorganismos que tienen vida van madurando y van desarrollando diferentes patologías, y cada una de ellas muestra lo que viene a ser una estructura muy diferente. Entre ellos tenemos a los virus, tenemos a los parásitos, a las bacterias, a los hongos, y todos ellos tienen un hábitat, y todos ellos tienen diferentes características, su forma, su composición y su clasificación. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir desarrollando cada una de ellas y vamos a ir viendo también lo que viene a ser todo en relación a su historia. Un poquito de historia para que ustedes, porque la historia es más teórica, ustedes tienen que leerlo y sobre todo interpretarlo y memorizarlo. Entonces, la palabra microbiología es aquella ciencia que estudia sobre todo a lo que es los microorganismos. Estamos hablando de parásitos, bacterias, hongos, virus. La palabra microbiología deriva de una voz griega que es micros, pequeño, bio, vida, biología, tratado, estudio, ciencia. La microbiología es aquella ciencia que estudia a los microorganismos. Dentro de la historia de la microbiología, nosotros también tenemos la palabra de microbiología médica, que es muy distinto a lo que viene a ser la microbiología como tal. La microbiología médica es aquella rama de la patología humana, o sea, una rama específica que sobre todo tiene conocimientos en estudios microscópicos, macroscópicos, de todo lo que viene a ser las características biológicas de los microorganismos patógenos. Es decir, cómo una bacteria, como un virus, como un hongo tiene la capacidad de poder generar patologías o influencia dentro del organismo. Es por eso que muchos de estas ramas de la microbiología médica están incluidas dentro de lo que es el diagnóstico, tratamiento y sobre todo el diagnóstico laboratorial, epidemiología, profilaxis y de todas las enfermedades. ¿Qué son los microorganismos saprófitos? Cuando nosotros hablamos de microorganismos saprófitos, a veces muchos nos preguntamos, hablando de microbiología y hablando de virus, bacterias, hongos, muchos de nosotros pensamos que todas estos microorganismos vienen a ser dañinos para el organismo. Una mínima cantidad son dañinos, realmente patógenos para el organismo, pero hay una cantidad mayor que en sí no vienen a ser dañinos para nuestro organismo y es más, son denominados microorganismos saprófitos. ¿Qué significa microorganismos saprófitos? Los microorganismos saprófitos son aquellos que por su hábitat, por su característica, estos microorganismos normalmente se alimentan de alimentos de descomposición. Eso quiere decir que se aplica especialmente en plantas, bacterias y microorganismos. Y si nosotros vemos en la imagen que está a mano izquierda,
vemos como una bacteria que tiene sus flagelos, que se pueden movilizar, habita en el tubo digestivo. Y en vez de generar daño, estos protegen al tubo digestivo. ¿Por qué? Porque se alimenta exactamente de todo el proceso de fermentación, descomposición de muchas sustancias dentro del tubo digestivo. Fíjense a mano izquierda, un micrómetro, miren, es micro diminutivo esta bacteria, pero ustedes vean así, están como esporas sobrepuestas y estas van a producir las bacterias saprófitas, o sea, las bacterias que más bien protegen el organismo. ¿Qué es la microbiota normal del nacimiento? Normalmente todo ser humano cuando nace, ya nace con aquella especie o con aquel microorganismo que protege tanto a lo que viene a ser la parte de organismos del ser humano. Como por ejemplo, a mano derecha, a mano izquierda tenemos nosotros, fíjense, la sudoración que genera un tipo de microorganismos, que están compuestos un tipo de microorganismos que pueden llegar a proteger lo que es la salud del ser humano. El tubo digestivo, ahí tenemos también en los pies, en el tubo digestivo, en la axila y sobre todo en la boca, ¿no? Que viene a ser un lugar donde existe mayor infección de gérmenes, pero también existen estas bacterias saprófitas. Y tenemos ahí las esporas con sus cilios, sus flagelos. Fíjense ustedes, esta característica tienen las bacterias, sus cilios para movilizarse, sus flagelos, las esporas. Acá tenemos otro, ¿no? Entonces estas son las bacterias saprófitas, no se olviden, son aquellas que se alimentan de la descomposición de algunas sustancias dentro del organismo y que benefician al ser humano. Dentro de la historia de la microbiología, aquí tenemos un ciclo de toda la que es la historia, y para nosotros lo más importante es que dentro de la historia de la microbiología, una línea de tiempo, ha iniciado más o menos por el siglo XVII, ¿no? Viene a ser una ciencia que desde hace 300 años, pero ya habíamos encontrado lo que es el DNA, un micobacterio en tuberculosis en las momias egipcias, pero después ya estas empezaron a ancestros bacterianos, donde fueron ya células vivas que aparecieron en la Tierra. Ya posteriormente ya se descubrieron más lo que es la historia de la biología, donde en 1665, con la ayuda del microscopio, el inglés Robert Koch había identificado y había observado por primera vez lo que es la teoría celular, ¿no? No se olviden de este autor, Robert Koch, quien ha visto por primera vez, informado al mundo sobre las pequeñas células vivas. Luego, después de Robert Koch, ya vinieron otros grandes personajes, como lo viene a ser el Anton van Leeuwenhoek, que ha sido un científico aficionado sobre todo para lo que viene a ser la microbiología, y ha llegado a identificar por primera vez lo que es las características de la lluvia de bacterias, o las características de varias bacterias en el agua de la lluvia, en heces y en el raspado de dientes. Entonces ya desde ahí se ha ido identificando diferentes tipos de bacterias, y han sido hallazgos que han ido evolucionando y han sido
bien aceptados por la historia. Posteriormente, en el siglo XIX, Robert Koch ha descubierto lo que viene a ser el Mycobacterium tuberculosis, fíjense acá, en forma de esporas, donde también en el siglo XIX hemos visto la ciencia como ya mucho más especializada, porque se dio como consecuencia metodologías que han empezado a evolucionar, que estas han llegado a determinar la dinámica del mundo vivo, o sea, que eso va a ir evolucionando y evoluciona cada vez. También tenemos a Louis Pasteur, que tenemos acá, puso una punta, la vacuna contra la rabia, ¿no? Entonces también ha entrado a la historia, porque con él se ha podido sobre todo determinar la enfermedad de la rabia. Luego tenemos a Joseph Leist. Joseph Leist es aquel que ha enfocado sobre todo su trabajo en estudios de métodos antisépticos. ¿Qué significa eso? Que él ha ido directamente a desarrollar o a investigar sobre la presencia de bacterias o microorganismos, pero también sobre sus efectos bioquímicos que podían eliminar a estas bacterias. O sea, es decir, la asepsia y la antisepsia, que son bien diferentes entre asepsia y antisepsia. Robert Koch también, más o menos por los 1900, un médico que se destacaba sobre todo por ser investigador notable de lo que viene a ser la microbiología, y es aquel que ha puesto en cultivo bastantes microorganismos, utilizando sobre todo la anilina y el azul para teñir estos frotis y sobre todo fijar lo que viene a ser o identificar posteriormente a estos agentes microbianos. Luego en el siglo XX ya tenemos a Fritz Schaut, quien ha visto y ha demostrado sobre todo el Treponema pallidum, que viene a ser el agente de lo que viene a ser la sífilis. Taylor, que es aquel que ha identificado sobre todo las riquetas, donde se ha visto la fiebre ser transmitidas sobre las garrapatas. Y así se ha ido desarrollando hasta el siglo XXI, donde las características ya del virus H1N1 ha ido viéndose la estructura específica de qué composición y cuáles eran sus características morfológicas de este virus, ¿no? Entonces, fíjense, esta línea de tiempo nos da sobre todo cómo ha ido desarrollando en la microbiología en el mundo. A diferencia de la historia de la microbiología en Bolivia, la microbiología en Bolivia ha ido desarrollándose desde el periodo precolonial, donde normalmente se decía que cada enfermedad estaba producida por efectos religiosos, místicos, donde los castigos divinos eran manipulados por los sacerdotes. O sea, pensaban que los castigos divinos eran consecuencia de las enfermedades. Esto fue desarrollando y se fue propagando las enfermedades,
Y es así que ya muchos no pensaban que solamente eran producidos por castigos divinos. En 1908, ya gracias al doctor Néstor Morales, quien ha ido formando un laboratorio de bacteriología, en el cual ha sido el primer director, seguido de Félix Ventemillas, luego Luis Prado, luego Laura Prado, quienes han sido miembros del Congreso de Microbiología, han ido formando sobre todo los laboratorios del Instituto de Tuberculosis, porque en aquellas fechas había lo que son las epidemias de tuberculosis, la fiebre amarilla, la peste bubónica. Entonces, también el tifus exantemático han ido desarrollando patologías que han hecho de que estos grandes médicos han, cada uno de sus microorganismos y sobre todo de las pandemias, han ido investigando y elaborando sobre todo más estratégicas de laboratorios y demás. Nosotros tenemos entonces, dentro de todo este estudio de la microbiología, tenemos sobre todo lo que son las bacterias. Como ustedes han visto, y tenemos aquí imágenes, fíjense ustedes, tenemos bacterias que tienen diferentes estructuras, pero para nosotros estas células, que se ve hecho en el tema de microquímica, que las células procariotas, tenemos células procariotas y tenemos células eucariotas. Las células procariotas, las bacterias se caracterizan por ser células procariotas. Estas células procariotas o las bacterias no presentan núcleo. Vuelvo a repetir, no presentan núcleo. Puede ser pregunta de examen. Y poseen un solo cromosoma. Teniendo ese solo cromosoma, pueden empezar a duplicarse, pueden empezar a conjugar, a la transformación. Reciben su nombre según su forma alargada y cilíndrica. ¿Ustedes lo ven? Serán denominados como bacilos. Si tienen forma redondeada, se denominan cocos. Los de aspecto helicoidal serán espirilos, cortos, curvados de forma cono. Entonces, si nos damos cuenta, cada una de las bacterias no tienen la misma forma, no tienen la misma estructura, son muy diferentes. Pueden ser redondeados, pueden ser alargados, pueden ser cilíndricos, pueden ser en forma de espirales, pueden ser encurvados, pueden ser, no pueden ser encurvados. Entonces, muchas de estas bacterias se clasifican en negativas y positivas. Se les denomina negativas y positivas por las características morfológicas que tiene dentro de su composición. Estas negativas en su pared celular solo son de una capa, pero las gran positivas son de varias capas. La capa, por si acaso, de cada bacteria está constituida por peptidoglucanos. Puede ser de examen, puede ser prueba de examen. No se olviden que los gram negativos son aquellos que tienen pared delgada. Los gram positivos son aquellos que tienen pared gruesa. La capa de las bacterias está constituida por peptidoglicanos. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos, son redondeadas, cilíndricas, alargadas, en forma de cocos, ahí tenemos los cocos, ¿no? Entonces, son realmente, se adaptan en ambientes extremos, se desarrollan en zonas intrahospitalarias, se forman en cualquier lugar, tienen vida, ¿no? Entonces, estas se pueden duplicar rápidamente. Estas son las características de las bacterias. ¿Qué es lo que tienen?
Y ahí tenemos, fíjense, las alargadas, las cocos que están en forma redondeada, las alargadas, y las otras que son con flagelos, las espiroquetas. Entonces, la morfología de la bacteria tiene diferentes tipos de formas. A menudo todos estos tipos de bacterias normalmente son bacterias de diferentes tamaños, de diferentes variedades. La mayoría presentan un tamaño 10 veces menor que de las células eucariotas, entre 0,2 y 10 micrómetros. De todas estas bacterias se clasifican en cocos, bacilos y espiroquetas. Lo vuelvo a decir, cocos, bacilos y espiroquetas. Vamos a ver cada una de ellas. Los bacilos. Los bacilos provienen del latín baculus, lo que significa varilla. Tiene la forma de bastoncillo o varilla, bacilo. El vibrión ligeramente incurvado y tiene la forma de una coma. El espirilo tiene la forma helicoidal. Acá, rígida y sobre todo cocobacilo, que viene a ser en forma intermedia, y fusiformes los alargados, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los bacilos. Los cocos, estas son. Por si acaso tenemos diferentes, provienen de griego cocos, lo que se traduce como gran. Coco significa gran. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos cocos de grupos de 2, sarcinas, cocos de grupos de 4, estreptococos, cocos en cadena, estafilococos, agrupaciones irregulares en racimos. Lo que más nosotros vemos dentro de la práctica son estreptococos y estafilococos. No se olviden que los estreptococos son en cadenas y los estafilococos son en racimos. Puede ser pregunta de examen. Las espiroquetas. Las espiroquetas es fácil de darse cuenta. Es en forma espiral. Fíjense ustedes. Son flexibles, delgadas, enrolladas. Una de las características de la bacteria de Treponema pallidum, de la sífilis, tiene esta característica. La borrelia, la leptospira también, pero Treponema pallidum es el agente causal de la sífilis y normalmente tiene esta característica. Entonces, la estructura de las bacterias, para nosotros tenemos casi las mismas características que la célula, ¿no? Desde que hemos empezado a describir cada una de las características de la célula, nosotros vamos a ver, si vemos ahí tenemos una bacteria y si ustedes ven de adentro hacia afuera, las bacterias tienen un ADN, o sea, tiene su gen, tiene sus ribosomas, tiene su citoplasma nucleoide, pero que no tiene su membrana. Luego tiene su cápsula de la pared, su membrana celular, sus flagelos, pilis que les llamamos, y esta pared celular, vamos a describir a la pared celular, es una cubierta rígida que recubre la membrana plasmática. Y ya les dije, les vuelvo a repetir, la característica de la membrana de la cubierta de la pared celular está compuesta por peptidoglucano, que se dispone en forma de malla a toda la célula. Existen dos tipos de pared que difieren sobre todo del grosor y de la forma. Entonces, de todas maneras, la membrana
la única característica que puede entrar al examen es por qué está compuesta. Y ahí lo ponen diferentes opciones y ustedes peptidoglucano. Habíamos hablado de las gram positivas y de las bacterias gram negativas. ¿Cuál de ellas? Habíamos dicho que está compuesta por una capa delgada, la bacteria gram positiva o la bacteria gram negativa. Fíjense, aquí nosotros tenemos las bacterias gram positivas. Como son gram positivas, presentan una pared muy gruesa, con gran cantidad de peptidoglicano y ácidos teicoicos. Esta es la característica de la pared celular, su membrana citoplasmática, y ahí vemos nosotros, cuando nosotros veamos, ya habíamos visto también lo que es citoquímica. Hemos visto cómo van pasando las sustancias de un ambiente intracelular y extracelular. Entonces ahí tenemos cómo es el transporte, cómo interviene la membrana celular. Tenemos aquí las bacterias gram negativas. La bacteria gram negativa se caracteriza sobre todo porque su pared es muy delgada y tiene poca cantidad de peptidoglicanos o ácidos teicoicos, pero presenta adicionalmente una membrana externa por encima de la pared. Entonces, esta característica de estas bacterias gram negativas, esa es la característica, que tiene una membrana muy delgada. La membrana plasmática. La membrana plasmática de la bacteria está formada por una doble capa de fosfolípidos. Fíjense ustedes, con proteínas incluidas, les había dicho, ¿no es cierto?, en el anterior tema, que acá tienen unas proteínas y acá tienen otras que ayudan en el paso. En muchas especies llegan a formar los pliegues en su interior y sobre todo estos pliegues se denominan mesósomas. En esta membrana normalmente contienen múltiples enzimas y estas ayudan sobre todo a la respiración de la célula. El citoplasma de la bacteria tiene una estructura fibrosa, se le denomina también citoesqueleto. Este citoplasma normalmente de células eucariotas está constituido por proteínas. También vuelvo a repetir, el citoplasma siempre viene a ser constituido por proteínas. Las enzimas que lo contienen también están ubicadas en el citoplasma, pero la mayor cantidad, un 80%, es agua, les dije, ¿no es cierto? En nuestro libro está como 65%, eso lo vamos a tomar muy en cuenta. Se encuentran presentes los ribosomas, cromosomas, plasmidos. Los ribosomas son pequeñas células eucariotas y sobre todo, ya habíamos dicho, los ribosomas sintetizan las proteínas, no nos olvidemos. Habíamos hablado del genoma o del gen que tiene la bacteria. La bacteria no posee envoltura nuclear, ya les he dicho, no tiene envoltura nuclear, pero tiene un contenido disperso de citoplasma de una región llamada nucleoide. A pesar de no tener esa envoltura nuclear, esta tiene lo que es una región nucleoide, citoplasma nucleoide. ¿Qué contiene ahí? Contiene un cromosoma, que normalmente se le denomina genoma o genóforo, ¿no? Y en el cual tiene la doble cadena de DNA o ADN, que está cerrada y muy replicada. Los flagelos. Fíjense ustedes, les había mostrado en la primera imagen para qué sirven los flagelos. Normalmente los flagelos son estructuras proteicas también, flagelares, como lo ven ustedes en la imagen. Son alargadas, presentes en algunas especies bacterianas, y su función principal de los flagelos, fácil, movimiento de células.
Los flagelos están pegados a la membrana plasmática y atraviesan la pared para extenderse desde el interior de la célula. El número y la posición de flagelos varía de distintas especies, no tienen la misma. Pueden ser monótricas, lofótricas, anfítricas o perítricas, ¿no? Pero ahí tenemos las imágenes. Que ustedes sepan que las bacterias están en su composición, tienen flagelos y sirven para movilizarse suficiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Los virus, que en la actualidad lo conocemos como la corona, ¿no es cierto? Radiada. Todos han visto en esta pandemia cómo la corona radiada del COVID ha ido generando bastantes pandemias y problemas en la salud. Entonces acá tenemos la estructura de un virus y también tiene un genoma, pero en este caso no se llama genoma, sino se llama polimerasa. Está compuesta por una polimerasa y tiene una envoltura interna y cápsida de núcleo. Entonces, ¿qué significa? Que el núcleo tiene una cápsula, ¿no? Tiene unas superficies de antígeno, fíjense ustedes, por eso es corona radiada, una envoltura radiada y también tiene su ADN, ¿no? Entonces, ¿qué son los virus? Son organismos bastante simples, no pueden nutrirse, relacionarse ni reproducirse por sí solos, no pueden, porque casi los convierte en parásitos, pues dependen de la actividad intracelular. Ahora, normalmente, según los estudios, estos virus pueden ser helicoidales, cilíndricos, alargados, ¿no? Formados por dos partes, una cabeza y una cola muchas veces, pero estas, mientras producen una infección crónica, no matan a la célula del huésped. Se denominan virus no citopáticos. Entonces, para nosotros el virus no puede nutrirse, no puede regenerarse solo, no puede dividirse solo y normalmente producen lo que es una infección crónica, pero estas infecciones crónicas son denominadas como virus no citopático. Suficiente que se parece. Los hongos son organismos eucariotas, uni o pluricelulares. Normalmente los hongos están en heterótrofos y la mayoría son saprófitos, los hongos, ¿no? Eso qué significa que se alimentan de la descomposición de sustancias del metabolismo. Su reproducción es gemación. ¿Qué quiere decir? Esporulación o fragmentación del medio intracelular. Estos hongos pueden ser consecuencia de la clasificación como levaduras, pero ¿qué es lo que tenemos que saber de los hongos? Que son eucariotas o pueden ser uni o pluricelulares y que normalmente su reproducción es por gemación. Les pueden preguntar, una de los siguientes microorganismos su reproducción es por gemación. Entonces ahí tienen que ver que por gemación es los hongos. ¿Qué son los parásitos entonces? Los parásitos son microorganismos eucariotas y normalmente estos microorganismos eucariotas se clasifican en protozoarios, helmintos. Se multiplican también en un medio celular o ultracelular. Normalmente los helmintos que tenemos se denominan los gusanos, que se producen normalmente en una reproducción sexual. Y ahí tenemos que un esquema que está también dentro de su libro, que es un resumen más o menos de lo que vienen a ser los microorganismos. Entonces nosotros tenemos ahí los microorganismos procariotas. Estos procariotas se clasifican en bacterias y cianobacterias. ¿Qué se van a clasificar así? Vamos a la parte de izquierda, acelulares. ¿Qué significa eso? Que los virus,
los viroides y los priones son aquellos acelulares y eucariotas son las algas, los hongos y protozoarios. Acelulares, que es sin membrana nuclear, y eucariotas, que son células que se pueden reproducir. Entonces, las clasificaciones de todas las células, de todos los microorganismos, para nosotros se toman en cuenta diferentes tipos de actividades dentro del organismo. Una puede ser la inmunidad de nuestro organismo, otro la resistencia que tiene nuestro organismo a diferentes microorganismos, la temperatura, el grado de riesgo de los microorganismos y los microorganismos que pueden tener otro tipo de clasificación. Entonces, les pueden decir ahí en su examen, tomando en cuenta ciertas características como la inmunidad, la resistencia, la temperatura, el grado de riesgo de los microorganismos, se clasifican en, entonces, las bacterias pueden ser clasificadas de acuerdo a la inmunidad. Las bacterias se clasifican según la inmunidad, según la resistencia, según la temperatura. Falso, verdadero, A y B les pueden colocar, ¿no? Entonces eso puede ser preguntas. De acuerdo a la resistencia que tengan, se clasifican en la capacidad de poseer resistencia a la actividad de germicidas o ciertos elementos. Se clasifican por inmunidad porque una inmunidad de un organismo no puede ser, o un huésped no puede ser similar a otro, sobre todo por microorganismos intracelulares y extracelulares. Clasificación por riesgos. Normalmente el riesgo de contraer, digamos, algunas bacterias utilizando laboratorios para la bioseguridad, podemos nosotros tener y estar expuestos a riesgos con bastantes microorganismos. La clasificación de microorganismos según la temperatura. Hay microorganismos que tienen afinidad por alguna temperatura. Estos pueden clasificarse a su vez en microorganismos psicrófilos, en microorganismos mesófilos y termófilos. Psicrófilos se dividen en dos. ¿Por qué? Porque la temperatura varía de 15 a 18, facultativas, porque esta puede llegar hasta 35, o sea, mucho más. Y mesófilos, porque presentan una temperatura de 35 a 47, y los más de alta temperatura, que son los termófilos, pueden llegar hasta 113 grados centígrados, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, hay diferentes, según su clasificación, hay una infinidad de bacterias. ¿Qué estudia la taxonomía? ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es una diversidad de microorganismos que, por el griego que tiene de taxis, que es la estructura, nomía, que es la ley, podemos decir y definirla como la clasificación biológica, sobre todo para partes independientes de lo que viene a ser el estudio de microorganismos. Entonces, el cuadro de categorías de taxonomía o taxonómicas normalmente se clasifica en función a las semejanzas y de su parentesco evolutivo. Este tipo de taxonomías nos da para identificar en forma práctica cuáles son las categorías o los reinos por los cuales nosotros podemos identificar y estudiar a este grupo de microorganismos. En el cuadro de abajo nosotros tenemos unos ejemplos. Cuando nosotros hablamos de procariotas, estamos hablando de una categoría de reinos, división, clasificación, orden, familia, género, especie, ¿no? Entonces, dentro de esta clasificación o la conformidad de normas publicadas de taxonomía, para nosotros tenemos que identificar sobre todo los procesos de aislamiento de diferentes bacterias para ver
el reino, la división, la clase, el orden, la familia. Los tipos de microbiología de esta clasificación, lo más importante, lo que tiene que verse es la fisiología microbiana. ¿Por qué? Porque esta va directamente al estudio del crecimiento, metabolismo, regulación y sobre todo investiga lo que viene a ser la genética microbiana, ¿no? O sea, la función de todo lo que viene a ser el organismo microbiano. Y por eso se denomina fisiología. Fisiología es función. La genética microbiana. La genética microbiana es aquella que regula sobre todo, lo dice la palabra, los genes microbianos. Están específicamente dirigidos a lo que es la biología molecular. La microbiología médica. En esta lo más importante es para nosotros ver cuáles son aquellos microorganismos causantes de enfermedades, cómo se transmiten, cómo se desarrollan, cómo se multiplican, cómo es su epidemiología y cómo es su farmacología, o sea, cómo se puede erradicar a este tipo de virus, ¿no? Entonces, la microbiología veterinaria ya son microorganismos totalmente de enfermedades causadas en los animales domésticos. La microbiología ambiental, y aquí nos estamos ampliando a diversidad de microorganismos causados o desarrollados en la ecología microbiana, y la microbiología evolutiva, que viene a ser incluida dentro de la taxonomía, sobre todo para aquellos organismos que van desarrollando cada vez y van generando mayores genes o posiblemente mayor tipo de clasificaciones o especies, ¿no? La microbiología farmacéutica está asociada sobre todo a la fabricación de farmacéuticos y la microbiología de alimentos en el proceso de alimentos. La microbiología sanitaria es aquella que está dirigida sobre todo a cómo las enfermedades se van desarrollando a consecuencia de la contaminación de alimentos, ¿no? O manipulación de alimentos. La microbiología agrícola, la utilización sobre todo de microorganismos que en vez de fortalecer lo que viene a ser el suelo, estas van destinando a cultivos, a plantas de interés económico y van desarrollando lo que viene a ser generar tierras más fértiles, ¿no? La fitopatología. La fitopatología es el estudio, como ustedes saben, fito, hongos, virus. La fitopatología está específicamente a lo que es nematodos, protistas. O sea, son enfermedades que están generando